Buenos días. Antes de ver el video, les explico brevemente por qué este tema es clave para entender nuestra economía y, en sustancia, el fallo. En 2001, Argentina vivió una crisis histórica. Corralito, devaluación, desempleo. Esa crisis dejó una deuda externa impaga que el país reconoció, pero que no todos los acreedores aceptaron renegociar. Ahí entraron los llamados fondos buitre. Inversores que compraron bonos de deuda a muy bajo precio y exigieron el pago total, más intereses por vía judicial. El caso más emblemático fue NML Capital versus Argentina, que llegó a tribunales de Nueva York y puso en jaque nuestra soberanía. Un juez extranjero pretendió condicionar las políticas económicas de un país. Durante 15 años, Argentina enfrentó embargos, bloqueos financieros y presión internacional. Recién en 2016, tras un complejo acuerdo, se saldó esta deuda. El video que veremos explica, en lenguaje claro, qué son los fondos buitre, cómo operan, por qué afectan a países en desarrollo y qué lecciones nos deja este caso para defender la soberanía económica. Comencemos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las sagas financieras más dramáticas de la historia reciente. Un verdadero choque de titanes que enfrentó a toda una nación contra un pequeño, pero muy poderoso grupo de inversores en una batalla legal de proporciones, épicas. Esa es la gran pregunta, ¿no? Y es la que vamos a intentar responder. Vamos a desarmar pieza por pieza cómo una disputa por unos bonos que no se pagaron se transformó en un conflicto global que, créanme, redefinió las reglas del juego y dejó una huella que se siente hasta el día de hoy. Bueno, para poder entender esta batalla, primero tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Hay que ir al origen de todo, a una de las peores crisis económicas en la historia de Argentina. Imaginen la escena. Después de años de recesión, una agitación social tremenda y una crisis política sin precedentes, el país ya no daba más y se vio obligado a suspender los pagos de su deuda externa. Fue en ese momento el default soberano más grande de la historia. Una medida, la verdad, desesperada para evitar que todo colapsara. Pasan los años y entre 2005 y 2010, Argentina busca reordenar sus finanzas. ¿Qué hace? Le propone el trato a sus acreedores, un canje de deuda. La oferta era básicamente aceptar una quita muy importante, o sea, cobrar bastante menos de lo que se les debía, pero con la promesa de que así el país podría recuperarse y eventualmente pagar. Y la respuesta fue masiva, el 93% aceptó el acuerdo. Y es justo acá donde la historia se parte en dos. Mientras la gran mayoría de los acreedores eligió una solución pragmática, pensando en recuperar al menos una parte, hubo un grupito, un 7%, que se negó rotundamente. A ellos se los empezó a llamar los holdouts. ¿Y quiénes formaban este grupo? Bueno, acá entra en escena una figura muy particular, los llamados fondos buitre. Su modelo de negocio es, para que se entienda, bastante simple. Compran bonos en default por centavos cuando ya nadie los quiere y después, en lugar de negociar, van a los tribunales para exigir el pago del 100% del valor original más todos los intereses. Una apuesta de altísimo riesgo, pero con ganancias potencialmente astronómicas. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo es que un grupo tan chico pudo poner en jaque a todo un país? Bueno, acá está lo más fascinante de la historia. Encontraron un arma legal increíblemente poderosa en un juzgado de Nueva York. La clave de todo estaba en una cláusula de apenas 2 palabras en latín, escondida en los contratos originales de los bonos: par y pasu. En teoría, su objetivo era simple: evitar que un país le pagara a unos acreedores sí y a otros no. Pero los abogados de NML Capital, el fondo líder, le encontraron una vuelta, una interpretación totalmente nueva y radical. Y lo increíble es que el juez Thomas Grisa de Nueva York aceptó su argumento. Su fallo fue revolucionario y cambió todo. Dijo que si Argentina quería pagarle a los acreedores que sí habían cooperado a ese 93%, estaba obligada por ley a pagarle al mismo tiempo y en la misma proporción a los fondos buitre. De repente, el 7% tenía el poder de bloquear al 93%. Y si alguien pensaba que esto era solo un tema de abogados en una corte, se equivoca. Ahora la cosa se pone literalmente de película. El conflicto saltó de los tribunales a las portadas de todo el mundo. Con el fallo en la mano, NML Capital lanzó una especie de cacería global. Su objetivo era claro: encontrar y embargar cualquier activo del Estado argentino que estuviera fuera de sus fronteras para así forzar el pago.
y encontraron un objetivo con un valor simbólico incalculable: la fragata Libertad. Durante 77 largos días, el buque insignia de la Armada, un embajador flotante del país, quedó inmovilizado en un puerto de Ghana. Esto ya no era una disputa financiera, se convirtió en una afrenta al orgullo nacional y en un espectáculo mediático que dio la vuelta al mundo. Ok, la fragata al final fue liberada, pero no nos confundamos, el verdadero partido se seguía jugando en los tribunales de Nueva York, y la estrategia legal de Argentina, poco a poco, se estaba quedando sin jugadas posibles. El momento clave, el golpe de gracia, llegó en junio de 2014. La Corte Suprema de Estados Unidos anunció que no iba a tomar el caso. ¿Qué significó esto? Que la controvertida interpretación del juez Griesa se convertía en ley firme. No había más a dónde apelar. El fallo era definitivo. Punto final. Lo que pasó después es casi surrealista. Argentina, para mostrar que quería pagar, depositó la plata para sus acreedores, los del canje. Pero el juez Griesa, aplicando su fallo, le ordenó al banco que no tocara ese dinero. El resultado fue un default técnico o selectivo, es decir, Argentina tenía la plata, tenía la intención de pagar, pero un juez le impedía hacerlo. Un verdadero jaque mate legal. Este bloqueo total duró un buen tiempo, hasta que un cambio de gobierno en Argentina trajo consigo una nueva estrategia: ponerle fin de una vez por todas a una saga que ya llevaba 15 años. En marzo de 2016 se llegó a un acuerdo. Para pagarle a los fondos holdout, Argentina tuvo que salir a pedir más plata, emitió nueva deuda y finalmente les pagó una cifra astronómica, cerca de $9.300 millones. Ese pago monumental cerró uno de los capítulos más largos y conflictivos de las finanzas modernas. Para Argentina, significó terminar con los juicios y poder volver a los mercados de crédito. Pero para el mundo, dejó un precedente muy poderoso que podría cambiar para siempre la forma en que los países negocian sus deudas. Y así cerramos este análisis, pero nos queda una pregunta flotando en el aire. El caso de Argentina y los fondos buitre fue mucho más que una pelea por plata. Fue un choque que puso a prueba los límites de la soberanía de un país frente al sistema financiero global. Y nos deja pensando, ¿quién tiene realmente el poder en la economía del mundo?